El comunicarnos y estar informados a través de Internet y de las redes sociodigitales es una característica de una parte de la sociedad actual. Sin embargo, a través de esta serie de interacciones sociales mediadas por la computadora o algún dispositivo móvil, nos enteramos con bastante frecuencia desde el llamado hackeo de cuentas de correo electrónico o de redes sociales, secuestro de información, hasta los robos de identidad y el terrorismo social, lo cual presupone también una serie de condiciones propicias para cometer delitos en el ciberespacio, que tienen como consecuencia la extorsión, el secuestro, el robo y la venta ilegal de base de datos, hasta el abuso de menores y la trata de personas. En suma, en el ideal de estar más y mejor comunicados, nos lleva a intercambiar información y datos personales, y no pocas veces confidenciales e íntimos, de buena fe y sin la menor precaución, la cual da lugar a un conjunto de condiciones propicias para la incursión de la ciberdelincuencia, en un espacio en constante renovación tecnológica que rebasa los pocos esfuerzos para regular legalmente su uso. Bien puede ser el ideal de la modernidad, donde muchas actividades cotidianas, como el llevar a cabo operaciones bancarias de manera electrónica, usar sin medidas de seguridad y en forma indiscriminada como forma de pago de productos y servicios, las tarjetas de crédito o débito, puede llevarnos a desafortunadas, molestas y costosas sorpresas al ser víctima de la clonación de los plásticos y el consecuente robo de fondos económicos, hasta el robo de identidad. Así, podemos distinguir una serie de circunstancias que nos hacen vulnerables a través de nuestras acciones y mensajes con datos e información, tanto a nivel individual como en forma colectiva. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mirador Universitario. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en este espacio que nos permite acercarnos a distintas áreas del quehacer universitario. El día de hoy seguimos con esta serie México Contemporáneo, Retos y Perspectivas, que nos presenta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través del SUAYED, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. El día de hoy abordaremos un tema en particular interesante: Internet y vulnerabilidad social. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cuando estamos hablando de la información que emitimos, que recibimos, del uso de las redes sociales, de los dispositivos móviles, cómo han impactado nuestra vida cotidiana, cuáles son los riesgos? Y para ello tenemos aquí a dos especialistas en el tema. En primer término, saludo a la profesora Guadalupe Valdés. Bienvenida. Hola Rosa, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, mucho de qué platicar en los próximos minutos. También saludo con mucho gusto a Jorge Lizama. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ambos especialistas, como ya les decía, en el tema, y profesores del sistema SUAYED y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Para comenzar, o antes de comenzar, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que aparecen en su pantalla, ya sean nuestros números telefónicos, nuestras redes sociales o nuestra página en internet, para que nos hagan saber sus dudas, sus comentarios y hagamos juntos este programa. Durante los siguientes minutos hablaremos de seguridad, de lo que podemos hacer, pero me gustaría que empezáramos ubicándonos en qué lugar estamos parados. Se supone que cada vez estamos, o es lo que pensamos, más y mejor informados, que es un tema discutible, evidentemente, por la cara que nos haces. ¿Y dónde estamos? Es decir, ¿qué lugar ocupa México? ¿Qué tantas personas efectivamente estamos inmersos en las redes sociales, en el uso de los dispositivos móviles? Seguramente hay cifras que nos van a alarmar un poquito. Te escuchamos. Mira, hay más de casi 70% de la población que está permanentemente conectada a través de internet. Permanentemente. Ahora, esto no significa que todo el mundo tenga una computadora en casa. Hay muchos de ellos que asisten a otros sitios y creo que Jorge lo abordará más adelante, pero también tenemos el otro fenómeno. Cada vez más esta conexión se hace a través de sistemas móviles, ¿sí? Y no solamente a través de los que nosotros conocemos como las líneas comerciales. Hay una gran cantidad de sistemas comunitarios que se han instalado. Por ejemplo, Oaxaca tiene un caso emblemático de comunidades muy pequeñas que han acudido a agencias internacionales y que cuentan ya con celulares comunitarios. Entonces, sí, te podría decir que estamos tal vez cada vez más conectados. Ahora, cada vez más informados, no forzosamente. Más conectados sería la frase correcta. Claro. Abordaremos ese tema y lo discutiremos más adelante. Jorge, ya lo menciona Guadalupe, hay maneras de conectarnos y la más práctica, o al menos en el contexto en el que nos movemos, son los dispositivos móviles. Estamos en una escuela, estamos en el metro, nos estamos trasladando constantemente, pero existen otras posibilidades. Háblanos de este
Bueno, hay varias posibilidades. Podemos conectarnos desde el hogar, que sería lo más seguro, desde el teléfono. Hay datos interesantes de AMIPSI, que es la Asociación Mexicana de Internet. Dice que las personas que entran a Internet es el 70% a través de teléfonos celulares, de dispositivos móviles. Y es muchísimo más inseguro que una computadora, por supuesto, porque tiene muchísimas menos capacidades de antivirus, de controlar malware, etcétera. Pero ya había otra tercera forma, que serían las redes sociales, las redes wireless de uso público, ¿no? Los aeropuertos, los cibercafés que ofrecen, que yo creo que todavía son el tercer punto todavía más, donde puede encontrar una más vulnerabilidad, porque ahí pueden ocurrir muchos delitos informáticos, porque digamos que al empresario, a la institución, no le va a importar mucho la seguridad de los usuarios, hay que decirlo. Entonces cualquiera puede entrar y hacer ataques, por ejemplo, rápidamente un man in the middle, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? Un man in the middle, un hombre en medio, es decir, yo agarro y secuestro la red y todos los que se conecten a esa vía, por ejemplo, del aeropuerto, se están conectando a mí. Sí. Y yo después los conecto al aeropuerto. Eres el intermediario. ¿No? Pues hay muchos peligros, yo creo, importantes. Yo partiría que estos tres son muchos que se tienen que reflexionar. ¿Por qué hablamos de vulnerabilidad? Es decir, porque si es un término que utilizamos como en cuestiones muy de personas, muy de cuestión de relaciones sociales, está tan involucrado porque lo relacionamos con seguridad a la hora de hablar de dispositivos móviles y de redes sociales. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad en este contexto? Es mucho el estado de indefensión que tienes por no seguir una serie de recomendaciones, ya Jorge lo comentaba. Efectivamente, tu hogar puede ser más seguro. ¿Por qué? Porque a lo mejor instalas o tienes una contraseña mucho más robusta, ¿no? Mejor armada. ¿Cómo? Pues porque utilizas mayúsculas, utilizas minúsculas, utilizas números, no usas tu fecha de nacimiento, el lugar donde vives, que eso es muy común, o el apodo que todo el mundo conoce y que cualquiera puede descifrar. Segundo, porque tienes instalados este tipo de antivirus, ¿no? Y muchos vienen incluso con algunos de los equipos, cosa que no puedes, como ya bien lo decía, en un sistema móvil. Tercero, porque pues finalmente en el contexto familiar, sobre todo si hablamos de los habitantes más pequeños de la casa, pues hay un sistema más de acompañamiento, puedes estar como mucho más al pendiente de lo que se ve en un sistema público como el que tú mencionabas, los parques públicos o los aeropuertos. No hay nada que esté como protegiendo, cobijando, acompañando este tipo de sistemas. Eso más todo lo otro que puede pasar, de que te hackeen una cuenta o de que puedan con este intermediario que señalabas entrar a un grupo de usuarios. Entonces, ¿qué vulnerabilidad tenemos? Muchas, pero la mitad, te diría, o si no es que más, podrían realmente evitarse si uno fuera un mejor internauta, si uno fuera una persona como mucho más conocedora de tener también un cifrado, por ejemplo, en tu teléfono celular. Yo veo a los alumnos de la facultad, se pasan las claves con una facilidad como si te prestan su cuaderno, ¿no? El lápiz, si te lo regresan y crees que ya no pasó nada. Y no tienen cifrado, no tienen un código para poder acceder a su teléfono y piensan que eso está fácil. O se comunican datos muy personales, ¿no? Que no debes de comunicar nunca por una red. Entonces sí hay como una serie de recomendaciones y seguramente tendremos una infografía al respecto. Vamos a ir avanzando y subiendo de nivel. Justamente en eso me quería detener un poco. Cuando hablamos de seguridad, yo pensaría directamente en asaltos y demás, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque hay trata de blancas, porque hay abuso, porque hay extorsión, pero el nivel básico, como lo bien dices, es la seguridad en el teléfono, por el medio, en ese medio que nos permite estar comunicados. ¿Cómo comenzar a entender y hacernos conscientes del riesgo o del impacto que puede tener el no hacerlo? Ok, bueno, yo pienso que para contestar esa pregunta, yo retomo un poco lo que habéis preguntado sobre vulnerabilidad. Bueno, también en lo digital existe mucha vulnerabilidad, ¿no? Y de aquí van a surgir esos riesgos, ¿no? Vulnerabilidad de mi identidad digital. Me la pueden secuestrar, me la pueden robar, pueden hacerse pasar por mí. La vulnerabilidad que yo veo más grave en toda esta sociedad de la información es los datos del usuario. Creo que esa es la peor vulnerabilidad que hay, no ha sido atacada todavía. Más adelante yo quisiera comentar unos datos precisos de todo eso. Y también habría una vulnerabilidad en los equipos propios que consumimos. Cuando yo compro un teléfono celular a una marca y ese teléfono celular yo no lo puedo abrir, tiene un hardware cerrado, un software cerrado,
donde yo no puedo ver si tiene virus, si le está mandando los datos a la empresa, pues yo estoy cayendo en un nivel de vulnerabilidad por el mismo dispositivo tecnológico mismo. No sé si me explico a lo que refiero. Hay varios escenarios, ¿no? Yo creo que pensar cada uno de esos, visualizarlos, aunque sea, es lo que nos permitiría entonces ver las dimensiones que hay en esto. ¿Cómo enterarnos o cómo hacernos conscientes? Porque muchas veces creo que es por falta de conocimiento, ignorancia tal cual de compramos un teléfono porque decimos es lo que me permite hablarle a mi mamá, o la gente quizá adulta es también un blanco fácil, porque yo solo lo necesito para hablar, para contestar, y aún así ya es una llave, es una puerta de entrada a tu privacidad. Entonces, ¿cuál es, antes de irnos a la primera pausa, qué es lo básico que debemos saber o a dónde podemos acercarnos para tener cubierto, digamos, este primer nivel? Yo creo que hay muchos tutoriales en la propia red que te dicen de estas medidas de seguridad. Nosotros acabamos de elaborar una infografía para el recién reinaugurado Museo de las Constituciones de la UNAM, que está ahí en la calle del Carmen, y justamente esta infografía tiene que ver con tips de seguridad en la red. Entonces, lo que se señalaba, no compartir datos personales, lo que se decía de ciertos horarios en los que puede ser más peligroso, qué tipo de, por ejemplo, no entrar cuando ves que tienes una dirección URL y no hay un candado, ¿sí? No entrar a sitios de concursos o de premios, no responder a estos correos falsos o sea, siempre asesorarte y preguntar. Pero para tu pregunta, yo creo que básicamente en el Museo de las Constituciones, en su página web, podrán ver en un par de semanas esta infografía. Creo que hay muchos tutoriales y también hay varios medios que han hecho infografías interesantes. Pienso, por ejemplo, en el caso de revistas como Entrepreneur, que han hecho infografías. El Financiero ha sacado algunas infografías también de seguridad en la red. Y si tú buscas en Google Images, te vas a encontrar una serie de decálogos y de instructivos que traen como lo básico, lo que no debes hacer o lo que puedes hacer para minimizar. Hay otras cosas que definitivamente este caso que comentaba el maestro Jorge, pues es muy difícil, ¿no, doctor? Que puedas... Pues, exactamente, hay mucho que hacer y como decía, muchas veces es por falta de información, pero tampoco es justificación. Si tenemos un dispositivo, si estamos comunicados y podemos darte datos que no debo, entonces podemos también estar informados y saber qué podemos y qué no debemos hacer. Justamente vamos a hacer la primera pausa porque le preguntamos a un porcentaje muy mínimo de ese 70% de usuarios que estamos conectados sobre este interesante tema, y enseguida también escucharemos una cápsula que nos liga con nuestro siguiente tema de interés, que es la ciberdelincuencia y el bullying. Volvemos aquí a Mirador Universitario. ¿Te sientes seguro con ciertas páginas que visitas en internet? En algunas sí y en algunas no. Sí, me siento seguro, más con las que ya tienen la leyenda de que es un sitio seguro para poder navegar. Uno va con esa seguridad de que no hay problema. Creo que sí. 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 Dependiendo sobre qué sean y para qué sean. No completamente. No tan seguro. No, tengo muchas dudas, así como si entrar o no por los virus o lo que vaya a aparecer más que nada. Sí, no tengo problema. Mira, yo te voy a decir, pues muy poco, la verdad muy poco. Hay algunas páginas que no son muy seguras. Sí, porque algunas tienen como ciertas limitaciones para el uso de. De hecho, algunas te preguntan como si estás de acuerdo en la información, en que se te proporcione distinta información. No, definitivamente no me siento segura. ¿Has sufrido alguna vez de bullying con la información que subes a tus redes sociales? No, hasta el momento no, todo bien. No, tampoco. No, por ahorita no he sufrido así como un ataque de que me estén diciendo o se estén burlando de mí. No, hasta el momento no. Bullying como tal, no, nada más algo así como de esta información está errónea o esto no me parece, pero se arma una discusión de eso, no sé cómo decirlo, adulta y nada infantil de que llegue a tal grado de bullying, pero sí son buenas discusiones que me alegra tenerlas porque es ver otro punto de vista. Sí, no he tenido problemas. No, tampoco. No, porque casi no utilizo mucho las redes sociales. Sí, algunas veces sí puedo decir que sí.
No solo estamos expuestos a la ciberdelincuencia, sino también a la sanción social del grupo o grupo de personas a quienes enviamos los mensajes, y aún de aquellas que desconocemos, particularmente por las redes sociodigitales, que pueden elevarnos a la popularidad o destruirnos por los pensamientos y sobre todo las acciones registradas de cualquier forma a través de la computadora o los dispositivos móviles. Hoy en día, la práctica del bullying ha encontrado un medio propicio para difundir y promover acciones contrarias a la convivencia social sana a través de las ofensas y exhibiciones que buscan no solo incriminar, sino provocar graves situaciones en la vida de las personas con los consecuentes problemas psicológicos a quienes son objeto de ellos. Dichas prácticas no solo son exclusivas de la escuela en sus diferentes niveles, también se reproducen y utilizan en buena parte de los ámbitos de la convivencia humana, vía las redes sociodigitales. Esa sensación de indefensión e impotencia que experimentan algunas personas e instituciones al sentirse agredidas por delincuentes cibernéticos o incluso usadas por personas conocidas y desconocidas, tienen aún más posibilidades de salir inmunes de sus ataques por la falta de leyes que regulen estos modernos entornos de información y comunicación. Desde luego, el atractivo que representa la virtualidad de muchas de estas prácticas, pagar un producto o servicio sin pisar un banco o un establecimiento comercial, la ventaja de evitar molestias, traslados y la aparente facilidad con la que se puede acceder a las transacciones comerciales, bancarias y aún financieras, hace más atractivo estos usos. También experimentamos este sentimiento de indefensión cuando aceptamos como reales los rumores de los mensajes de textos, con fotografías, sonidos y videos. Y con el transcurso de las horas nos damos cuenta del engaño y de las trampas donde algunos individuos o grupos malintencionados esparcen sucesos falsos como reales con un vulgar montaje para propiciar el caos y profundizar en el clima de incertidumbre, donde hasta las autoridades y los propios cuerpos de seguridad caen en esas trampas, así sea de forma momentánea. Los niños y jóvenes, así como los adultos mayores, son los sectores de la población más propicios a sufrir las consecuencias negativas de los contenidos de la red y sus aplicaciones, pero también en cualquier momento todos tenemos posibilidades de ser objeto de una acción premeditada que busque cometer algún ilícito a través del mal uso de nuestra información y también del manejo de nuestros sentimientos, deseos y emociones. ¿Cómo podemos disminuir el riesgo en caer en estas trampas y aprovechar los muchos beneficios que sin duda tienen Internet y las redes sociodigitales? Una inquietud merecedora de toda nuestra atención como usuarios. Es común entender a esta red social, al Internet, como una dimensión desconocida, pero es importantísimo estar conscientes, como ya lo decíamos en el bloque anterior, de qué significa. Acabamos de escuchar información importante sobre ciberdelincuencia y bullying. El bullying es algo que lo vemos muy comúnmente en la escuela, que es un término relativamente nuevo también en niños o en edades más tempranas, pero sucede mucho en la red. Empecemos por uno, ciberdelincuencia. Jorge, ¿qué significa? ¿De qué estamos hablando? ¿Es una red? ¿Cómo entenderlo para entonces poder atacarlo? Bueno, yo diría que la ciberdelincuencia es cualquier acción que quiere apropiarse de nuestros datos privados en Internet para utilizarlo con fines de todo tipo, ¿no? Delictivos específicamente. Sí. Pero a mí me gustaría también matizar aquí que yo veo varios tipos de delincuencia. Veo la delincuencia del actor común social, que agarra y se roba mis datos y con esos compra productos en una tienda, ¿no? Okay. Esa es una delincuencia. ¿Ese es un mal menor, digamos? Ese es un mal menor. El mal peor que nadie ataca, nadie ve, y yo creo que hay que empezar a visibilizar, es que hay empresas que son, delincuentes de datos, por decirlo de cierta forma, ¿no? Hacen una minería de datos de todo lo que nosotros tenemos para vender nuestros perfiles, etcétera. No se considera delincuencia porque son empresas, pero tienen ese nivel de apropiarse y de no decirnos lo que están haciendo con nuestros datos, ¿no? Me refiero a estas redes sociales, Google, Facebook, etcétera. No dicen en sus términos claramente, oye, vamos a vender tus datos, vamos a hacer minería de datos para decirte qué te gusta, qué te podemos llevar, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día el ciudadano se encuentra viendo dos escenarios: la delincuencia tradicional, de la cual tiene que protegerse, y
esta hambre por los datos de las empresas. Esta que todo nueva el momento modalidad. nos están pidiendo, danos datos para que nosotros podamos vender algo, ¿no? Quizás no es delincuencia, pero se acerca mucho, porque si yo agarro, yo no sé Facebook a quién va a vender esos datos, ¿no? ¿A quién le está vendiendo esos datos? ¿Y qué van a hacer con esos datos que le venden de todos los usuarios que tienen? No sé, me explico de estas dos dimensiones. Y esto pasa justamente cuando aceptamos todo, porque es ahora, sabes, estás en una red social y entiendes que es eso, para estar, digamos, un poco ahí a la vista de todos, pero no entendemos en realidad el trasfondo. Porque si buscas en Google un viaje a Chiapas y entonces ya toda la publicidad que te aparece en tus redes sociales tiene que ver con esa búsqueda que hiciste el día anterior. ¿Cómo hacernos, digamos, cómo proteger esta parte? Yo quisiera ser realista. Yo creo que es muy difícil de proteger, ¿no? Hay muy pocas políticas públicas que hablen sobre la seguridad de la información a nivel mundial y sobre todo en México. Mundial. México no invierte mucho ni en infraestructura, menos si invierte en cultura de la información, ¿no? Sobre estas TICs. Entonces yo creo que hay problemas graves. Yo lo que veo es que hay un desbalance muy interesante. Hay una ciberdelincuencia en Internet de todo tipo que ha crecido a nivel macro, se ha sofisticado en todos los sentidos, y unas políticas públicas para defenderse de eso que son micros, que todavía se quedan en el sentido común, en lo inmediato, en consejos que son buenos, pero que no van a resolver todos los temas. Quisiera poner un ejemplo rápidamente. Adelante. Por ejemplo, yo aquí traje una USB. Esta USB tiene software donde si yo la conecto a cualquier computadora, me vacía todos los datos de la computadora a este USB, ¿no? Hoy en día todos los antivirus ya reconocen esto. Sí. Ya, esto ya no funciona, ¿no? Pero lo que voy es cómo se ha adelantado la ciberdelincuencia a todos los espacios y nosotros todavía no lo vemos. Miren, esto que estamos viendo aquí es un microcontrolador de Arduino. Esto es ya de robótica, pero permite guardar información. Entonces yo agarro, le meto estos datos para robar información de cualquier dispositivo. Sí, y le digo, lo disfrazo de lo que yo quiera, de un USB, de un teléfono celular, lo conecto y le digo a la persona, oye, déjame conectar la USB por algo, etcétera. Ningún antivirus reconoce esto todavía, ¿no? Esta se llama una USB bad, ¿no? Una USB del mal. Nada reconoce eso. ¿De qué sirve que me diga entonces, digamos, las políticas públicas, cambia tu contraseña cada cierto tiempo, si esto ya no le importan las contraseñas? Está ahí, ¿no? fuera del bien y del mal. Es una exuberancia brutal. Y nada más quisiera también, lo que decía la profesora hablaba en la cápsula anterior de cómo hay una promiscuidad entre los alumnos, de pasarse los passwords, de pasarse toda la información, teléfono, ¿no? Bueno, un peligro gravísimo, ¿no? Yo les enseño esto a mis alumnos, le digo, oye, ¿me dejas conectar? Te traje un video, ¿me dejas conectarlo? Y ellos me dicen, sí, profesor, conéctelo. Esta es una USB de la muerte, o sea, tiene voltaje. Entonces, si yo la conecto a la computadora, lo único que hace es que agarra la energía de la computadora y la regresa. Traducción, quema la motherboard, quema la computadora, quema los datos. Y nadie conoce de esto. Entonces, es a lo que voy. Hay una exuberancia de la ciberdelincuencia. Tengo que preguntarte esto, es decir, ¿quiénes son esos delincuentes? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es como un poco entrando en esta mente criminal? ¿Cuál es el objetivo de destruir? Me queda claro a lo mejor el de obtener tus datos porque puedo utilizarlos para obtener un beneficio personal. Pero si se trata nada más de hacer mal, ¿cuál es? A lo mejor es muy ilusa mi pregunta, pero ¿cuál es ese objetivo? ¿Cuál es ese modus modus operandi? Claro. No, claro, y yo creo que es muy buena pregunta. Lo que pasa es que la ciberdelincuencia también tiene una rama importante que es el sabotaje. Puede ser que yo deteste al vecino o deteste al jefe de trabajo, etcétera. Es una manera de sabotearlo. Y al sabotearlo va a perder productividad, va a perder datos, porque, y yo con esto termino para ya no alargarme más, casi no hay respaldo de la información. No hay una cultura de respaldo de la información. Cuando la gente pierde su celular, pierde su computadora, pierde todo. Entonces yo creo que este tipo de sistemas se aprovechan de eso, y el tema quizás no es ganar económicamente, sino hacer vulnerable a la persona con todos los datos que ha construido en su productividad académica, educativa o empresarial, ¿no? Eso me parece todavía más perverso y peligroso, claro, porque no hay forma efectivamente de protegerlo, de identificar previamente que algo está pasando. Dejamos un tema pendiente en el bloque anterior, bueno, más bien para abordarlo justo ahora. Un tema vulnerable o una edad vulnerable son los niños. ¿Qué está pasando ahí? Porque además son los que
más en contacto van a estar con este tipo de ambiente, con esta vida cotidiana. En efecto. Antes de entrar a lo de los niños, yo quisiera complementar algo que decía el doctor. Si bien es cierto que hay hechos como estos que a lo mejor malignos, no podemos detectar y que ya son como muy perversos, decías tú, lo cierto es que sí hay políticas públicas que pueden disminuir, en el caso de redes sociales, algunos de los problemas. Hay un caso muy sonado que es la reciente demanda que hizo Francia a Facebook, justamente por estar vulnerando la privacidad de sus usuarios, y lo ganó. Entonces, lo que pasa es que no nos ponemos a mirar qué pasa en otros lugares, qué se hace en otros países. O sea, siempre estamos como esperando, ¿no?, que los demás hagan por nosotros y a ver cuánto nosotros podemos proponer. Entonces, bueno, volviendo al caso de los niños, y te diría que para los adolescentes es lo mismo, mientras como padres de familia no estemos interesados en saber qué redes están visitando nuestros hijos, qué usos les están dando. Si solo les pasamos el celular como lo hacíamos con la tele, ¿no?, como niñeras, bueno, pues evidentemente que la internet tiene mil cosas. Puede ser un gran jardín, pero también puede ser un gran basurero. Y si no contribuimos a desarrollar este espíritu crítico en los niños, a que diferencien niños o jóvenes, ¿no? O sea, ¿cuántos alumnos ahora entran al Rincón del Vago o a Wikipedia? Y tú dices, esas no son fuentes. Qué bueno que hay un sistema colaborativo de ir reuniendo o haciendo información en conjunto, pero no puedes tú basarte en eso como una fuente confiable. Y verlo, ¿no?, como una verdad absoluta. Exacto. Porque además no lo cotejas, no tiene, si eso ya lo investigaste, ya lo das por hecho. Y si como padres no nos preocupamos en que los niños cotejen y vean diferentes opiniones y entiendan que hay puntos a favor y puntos en contra, y que no, algunos pueden, o sea, que no es que estén bien o mal, es para qué lo necesitas, desde dónde lo están diciendo, ¿no? Claro. Y segundo, los horarios. O sea, se ha visto, está comprobadísimo, y ahí hay una asociación que se dedica a hacer ese tipo de estudios, que los ataques de pederastras ocurren fundamentalmente en la noche. Entonces, bueno, no le dejes los celulares a los niños o a los jóvenes, que son las edades a los adolescentes más vulnerables, no se los dejes en la noche. A partir de las 9, 10, pongan a cargar los celulares en el cuarto de los papás, ¿no? Y hagan acuerdos para que ya mañana te lo doy, ya mañana, que esté disponible. Bueno, efectivamente. Si no promueves espacios de convivencia, claro, si tú nunca hablas con tus hijos, no te interesa qué les pasó en el día, cómo se sienten, por qué están... Entonces, las políticas públicas ni siquiera las estás considerando porque tú no estás haciendo tu trabajo, no puedes exigir o pasar al siguiente ¿Cómo nivel? le vas a pedir a tu hijo que no sea un internauta de 24 horas si tú estás acá todo el día, si no puedes salir sin el celular? Perdón, pero digo, no pasa nada. Estás hablando de niños y de jóvenes. Manéjanos o un poquito explícanos en términos que sean muy generales a qué edades, porque tampoco se trata de prohibir, decir no vas a usar teléfono hasta que tengas 18 años, porque a lo mejor también por cuestiones de necesidad, en fin. ¿Cuándo es más que recomendable o cómo está vinculada las edades al uso de estas redes sociales o de internet? Mira, si hay yo como vi un el otro equilibrio. día a un ingeniero especialista en estos temas que decía que tú le das un celular a tu hijo en el momento en que lo necesitas para ya comunicarte con él. Es decir, tú no dejas ir a tus hijos solos al cine a los 3 años, sí, ¿verdad? Claro. Y en el momento en que empiezan a ir con sus amiguitos, tampoco es de, bueno, ahí se ven, sino tú los acompañas o los esperas, ¿no? Y el ejemplo que ponían, los esperas afuera, preguntas cómo les fue, en fin. Tú no dejas ir a tu hijo al baño o a tu hija al baño solo a los 2 o 3 años. Sí. Entonces, bueno, ¿cuándo son estos momentos? También depende de cuál es tu contexto familiar. Okay. Si tú eres una familia que está bien integrada, donde de verdad hay comunicación, bueno, pues seguramente en el momento en que empiezan a salir solos. Si es una familia donde no hay ningún adulto que esté en contacto con ellos pueden ver lo que sea, pueden entrar a lo que sea, porque además, si te metes a sitios de concurso o a sitios de juego, te quiero contar a dónde te llevan, ¿no? La gente que está en estos sitios están buscando cómo contactar y disfrazarse de adultos para hacerte pasar por adulto. Y dime tú, qué pequeño, qué pequeña no va a resistir un halago. Sí, claro. O una seguridad de eres puede. lo más inteligente. Uy, sí, resulta muy atractivo y llamativo, evidentemente. Claro. Pues vamos a seguir desmenuzando este tema. Antes vamos a hacer una pausa. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que aparecen en pantalla. Entonces, volvemos aquí a Mirador Universitario hablando sobre Internet.
Seguimos hablando sobre Internet, bullying, un tema, un concepto que quedó pendiente justo en el bloque anterior. Seguimos conversando con nuestros invitados el día de hoy, los profesores Guadalupe Valdés y también Jorge Lizama, especialistas en el tema y profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la modalidad del SUAYED. Veníamos hablando de bullying, o es un tema que abordamos en el bloque anterior. ¿Por qué se da tanto este tema? ¿Por qué se propaga muchísimo más en las redes sociales? Aunque es un tema que evidentemente nació o que conocemos desde hace ya un ratito, en las escuelas, en un ambiente cotidiano del tú a tú. ¿Por qué los medios, por qué las redes sociales, los dispositivos móviles son un medio de propagación o es lo promueven? Más que lo promueva, yo creo que, bueno, justamente es la característica propia de estas redes, el actuar en red, lo cual magnifica cualquier cosa que ocurre. Mientras ocurría en tu salón de clases este tipo de acoso, porque eso es el bullying, pues a lo mejor se circunscribía al salón donde estaba la persona que era acosada, a la escuela, cuando más, pero ahí paraba. Pero aquí este tipo de información, este tipo de mensajes, este tipo de fotografías en las que exhiben a una persona, van a dar a los contactos de tus contactos, de los contactos de cada uno de tus compañeros, de toda la gente que tiene relación contigo, es decir, se vuelve una macro red. Y esto ha generado incluso suicidios en los niños. Pero nuevamente vuelvo a la importancia del contexto familiar. Mientras tú tienes una familia con la que te comunicas, con la que puedes hablar con confianza de cosas, mientras como familia has propiciado, has desarrollado la autoestima de tus hijos, has valorado los logros que tienen y no solamente la gente que se dedica a decir, ay, qué tonto, ay, no puedes, ay, tú no sabes. O sea, ¿qué autoestima, qué conocimiento de sus potencialidades puede tener un niño o una niña así? Si este niño o niña sabe cuáles son sus alcances, si tiene la confianza de poder platicar con alguien en su familia y decirle, me está pasando esto, ¿no? Para que alguien intervenga. Y bueno, pues sí, tenemos instancias como la policía cibernética, pero ese sería como el caso último a donde recurrir. Lo primero no tendría que existir. Digamos que si hubiera una buena, un buen cobijo otra vez, ¿no? Por parte de la familia, por parte de la escuela, si hubiera más atención a lo que están haciendo los niños, si no permites actos de falta de respeto, y empieza por los padres de familia y por los alumnos, si no permites deshonestidades, si les explicas a los chicos los riesgos que hay, al proporcionar información personal, al decir a dónde vas o no, digo, hasta robos de casa hay en esos momentos, claro, ¿no? Si no les dejas que compartan por ahí datos de su propia identidad o de las actividades que están haciendo, o de su núcleo de personas con el que se llevan, si les explicas todo eso, es mucho más difícil que esto ocurra. Digo, va a seguir ocurriendo, siempre tendremos gente que su valía está en ver cómo menosprecias a alguien o cómo lo haces, cómo lo ridiculizas, ¿no? Pero también tiene que haber sanciones escolares y sanciones familiares a ese tipo de actos. Si quedan impunes esos actos, tanto en la familia como en la escuela, pues entonces, bueno, seguiremos nosotros mismos como adultos promoviendo estas cosas. No es una cuestión de los dispositivos, es como en todo una cuestión de dónde está esta interacción personal. Como comunicólogo se diría que si estás al pendiente de esta comunicación y si estás al pendiente de las necesidades, de los retos que tienen los chicos, acotas mucho más este problema. La posibilidad, pero como bien dices, la regulación es necesaria en caso de que ocurra, y siendo lo que tendría que pasar siempre, que no ocurriera. ¿Cuáles son esas medidas de regulación que podemos tener en la red para evitar este tipo de conflictos? ¿Pudiera comentar algo sí, de lo que dice la profesora del bullying? Yo creo que ella dice algo muy acertado, ¿no? Amplifican el bullying tradicional. El ciberbullying va a ser una amplificación por todo lo que hay en las redes. Pero yo creo que algo que ha hecho también que el ciberbullying sea tan acusado hoy en día es que también ofrece recompensas simbólicas, ¿no? Ofrece recompensas de cambiar de identidad. Soy el narciso, es decir, puedo ser alguien muy tranquilo en mi casa, pero en internet puedo ser alguien que deprede a otra persona, ¿no? Me permite jugar con ese juego de las identidades, ¿no? Por un lado. Otra posibilidad. Otra posibilidad, pero también algo muy importante es que me permite tener poder simbólico, pero tener poder, ¿no? Y yo creo que aquí había que hilar muy fino, porque yo creo que el lado de la familia es muy importante, pero también el modelo de producción de contenidos de medios que nos ofrece Internet es muy agresivo y está muy tirado al bullying. Y pongo el caso de YouTube. Si cualquiera de nosotros buscamos YouTube y ponemos CONALEP o bachilleres y buscamos cuáles son los videos con más relevancia,
encontramos que son los de pleitos, los de humillaciones, etcétera. No estoy denigrando al CONALEP ni al bachilleros, al contrario, creo que es una labor fundamental. A lo que voy es que el modelo de likes y de publicidad de YouTube fomenta esto, no solo de es aceptación, claro. O sea, hay un modelo muy fuerte de marketing que no podemos competir. YouTube es de los medios que más acusados por todos los jóvenes. Entonces, en ese sentido, también debería de regularse estos medios para decir, bueno, no le puedes dar tanta preponderancia y tanto rating a este tipo de contenidos, ¿no? Sino a otros, ¿no? Ahora bien, contestando rápidamente a la idea de la regulación, pues yo reitero que yo veo, que ya lo dijo la profesora, vamos a seguir teniendo cuotas, yo creo que están más altas de bullying, de delincuencia. ¿Por qué? Yo me baso, por ejemplo, en la ley, la Convención de Budapest, es una convención internacional donde todos los países están tratando de estandarizar sus políticas sobre lo que es los delitos informáticos, ¿no? México está inscrito. O sea, quien se inscriba a esa convención va a llevar todo un estándar internacional de cómo tratar, cómo juzgar, cómo prevenir los delitos informáticos. Bueno, en la Declaración de Budapest, si ustedes la ven, ocurre algo bien interesante. Se preocupa por las patentes y por los derechos de autor. Yo pienso que está más encaminado en las redes sociales que salió de control. Pero está más enfocado a la empresa que a un usuario medio, ¿no? Sí. Las empresas son las que tienen todas estas cosas, ¿no? Bueno, la seguridad y la arquitectura de Internet. Quizás un usuario no puede ser capaz con sus recursos de una laptop romper la seguridad, romper la arquitectura de Internet, ¿no? Entonces, la Convención de Budapest está muy tirada a proteger a las empresas, pero no está muy preocupada por proteger a los usuarios. ¿Cómo podría proteger a los usuarios? No pueden utilizar tu información privada en ninguna empresa si tú no lo consientes de manera sólida. Ese podría ser un punto, ¿no? Eso no existe. Solo existe el lado general. No sé si me explico. Sí, claro, sí. Y se trata de no compartir, es un principio básico, no compartir información a ningún nivel. Sí, pero fíjate que una cosa que sería también interesante es mirar casos de éxito. Y, por ejemplo, Gran Bretaña en el 2011, me parece que hizo el British Museum, no, la National British Library, una exhibición sobre su Magna Carta, que fue como la primera constitución de 1200 y fracción. Hizo también una cosa muy interesante que fue un debate, un diálogo a través de las propias redes sociales con estudiantes de bachillerato y secundaria, profesores y público en general, pero a los chavos les preguntaban qué de tu derecho de acceso a la información a través de las redes. Y entonces hay que ver esos blogs porque son maravillosos y eso creo que es el primer punto por el que pueden empezar a acotarse estas cosas, a limitarse y a tomar una acción como ciudadanos, que es hablar públicamente de los temas. Y no hablarlo solamente en medios como sino hablarlo así en las redes sociales, auspiciados por una institución de prestigio, en este caso la Biblioteca Nacional, ¿no? Que empezó a hablar con los chavos y que empezó a pedirles cuáles son sus propuestas de normas. Poner sobre la mesa los grandes usuarios. Poner sobre la mesa temas importantes y entonces ponerlos a escucharlos porque son ellos los principales usuarios. Sí. Justamente vamos a ver la siguiente cápsula porque nos parece o nos podría parecer quizá un poco complicado entender por qué es que estamos tan atados a estas redes sociales, a los dispositivos, y justamente la siguiente cápsula nos habla sobre la seducción de los dispositivos tecnológicos y la relación entre vulnerabilidad y el uso político de las redes sociales. Volvemos aquí a Mirador Universitario, vamos, no se vaya. ¿Crees que los políticos utilicen a su favor información privada y confidencial que compartimos en redes sociales? No. Bueno, yo no creo. De que es posible. Muchas veces ahora utilizan las redes sociales para adquirir información y sobre eso hacerte preguntas o aprovechar estratégicamente eso. Sí, yo creo que sí. No se me haría algo descabellado, o sea, me parecería que sí lo podrían utilizar como estrategia para alguna campaña o algo así. A veces. Bueno, más que como mía, yo lo veo como en general de los chavos, porque de repente sí creo que se excusan un poco en la población juvenil de toda la información que ponemos en redes sociales. Sí, yo creo que sí, más que nada para ver con qué comunidades con las que está tratando y cómo llegarle a los jóvenes en campañas políticas. Híjole, pues la verdad es que sí la puedo utilizar mucho a su favor. Bueno, depende yo creo que de los departamentos o de las páginas que tengan la cierta información, ¿no? Ellos son los que la proporcionarían a los políticos si es que estos la solicitarían. O sea, yo creo que depende más de las páginas en las que están tus datos personales que de algún partido político.
Yo creo que sí, me imagino que sí. Hablamos de Internet y entendemos entonces, o fundamentalmente, la interacción social. Hablábamos ya de aceptación, de reconocimiento, pero hay algo que no hemos tocado y es, digamos, para entender cómo funciona y cómo se llevan a cabo todos estos vínculos entre iguales, entre instituciones, cómo se lleva a cabo el procesamiento masivo de toda esta información. De manera muy sencilla para que la podamos entender y aterrizar de la forma en la que nos afecta y nos atañe directamente. Bueno, yo diría que hoy en día estamos en una sociedad donde, así como en la revolución industrial el petróleo era el insumo máximo, hoy en día en la sociedad de la información los datos son el insumo máximo, ¿no? Los datos de personas, de sociedades, de empresas, etcétera. Entonces, si hablamos que el dato es importante, el procesamiento de datos o lo que se llama esta minería de datos, que ya la hacen las computadoras, ya no la hace un ser humano, sino las computadoras, y ellas se van a dar cuenta de cuáles son las tendencias, los resultados, las perspectivas de todo eso. Estamos hablando de una herramienta muy poderosa que algunos pocos tienen, solo los que tienen esas computadoras, para usarla a su favor, ¿no? Entonces yo creo que aquí estamos hablando de algo muy importante y capital para entender cuál va a ser el futuro de Internet, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el impacto? Me preguntaba. Haciendo esto justo, el vínculo, en la cápsula anterior hablábamos del uso de lo atractivo que resultan las redes sociales y entonces el uso que se le puede dar a toda esta información que se procesa de forma masiva, y hablábamos de la relación directa con el uso político, es decir, cómo esta información es aprovechada en estas esferas políticas a estos niveles para obtener un beneficio personal directo. Bueno, yo pienso que la minería de datos, esta manipulación masiva de datos y la esfera política van de la mano, ¿no? Yo regreso aquí, por ejemplo, a Francis Bacon, ¿no? Francis Bacon decía, quien tiene la información tiene el poder. Y creo que muchos hemos repetido esa frase, pero creo que esa frase le falta matizarla un poco más, ¿no? Es quien tiene la información y sabe utilizarla en el momento adecuado, tiene el poder. ¿Cómo logro saberlo utilizar en el momento adecuado? Con la minería y el procesamiento de datos, ¿no? Entonces se ha vuelto coyuntural saber de minería de datos para todas las esferas productivas. Ahora bien, puntualmente en la política, no hay ningún político, yo no considero que haya ningún político a nivel mundial que no utilice la minería de datos, porque le da pues mucha idea de por dónde debe de actuar en su actor político, ¿no? Pongo dos ejemplos rápidamente. El caso de México, lamentablemente hay un equipo llamado Hacking Team que se dedica a hacer minería de datos y de espionaje directamente a los usuarios, ¿no? Es famosísimo, italiano. Bueno, el cliente máximo de Hacking Team en todo el mundo es el actual gobierno, que ha gastado 5 millones de euros agarrando los servicios de Hacking Team. ¿Para qué sirve eso? Bueno, para ver perspectivas de cómo van los twitters y los tweets y los espacios de Facebook, o poner boots, etcétera, claro, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco. Estamos hablando, o estamos por terminar el programa, y no me gustaría terminarlo, dejar como ese mal sabor de boca, porque evidentemente no se trata de no utilizarla y de no aprovecharla. El Internet, las redes sociales, los dispositivos móviles tienen beneficios. ¿Cómo aprovecharlos? Bueno, yo creo que el primer punto, informándonos, ¿sí? A todos los niveles, qué derechos tenemos, cómo podemos mejorar nuestra propia seguridad en casa, en nuestros dispositivos móviles, cuando salimos a espacios abiertos, nunca dejar abiertas nuestras conexiones a Wi-Fi o Bluetooth cuando estamos en un sitio público, porque muy rápidamente nos pueden volar datos. Segundo, viendo hacia dónde van apuntando las políticas públicas, porque no leemos qué se está haciendo en materia de acceso a la información o protección de datos. Hay leyes que vienen, nos están quitando incluso ahora, pero no participamos, y como ciudadanos el artículo 135 nos permite iniciar leyes como ciudadanos. Entonces, bueno, comunicarnos, hacer blogs para eso. Y tercero, dejar de ser espectadores, ser mucho más generadores de contenidos, ser mucho más colectivos, pensar mucho más en el bien común y, bueno, hacer propuestas. Hay nichos de mercado importantísimos ahí para los jóvenes, desarrollar sistemas de seguridad propios. La India ha desarrollado grandes sistemas tecnológicos. ¿Dónde están las potencias que pueden estar generando sistemas de seguridad a nivel personal, privado, a nivel de empresa, a nivel de microempresa, de empresa, a nivel de país? Entonces,
ahí hay una gran área de oportunidad porque tenemos chicos que son usuarios, que son nativos digitales, pero que son usuarios intensivos y entonces conocen desde adentro, combinados con gente que tiene experiencia, que a lo mejor hemos tenido que adaptarnos a estos sistemas y aprender un poco como desde adentro. Bueno, pues puede haber como muy buenas propuestas para nuestra propia realidad, ¿no? Dejar de imitar. Y cómo aprovechar todos estos beneficios y cómo actuar para no solamente obtener esos, más bien seguir o aprovechar esos beneficios que están en las leyes, que esos permisos que ya tenemos, sino para propiciarlos y para enriquecerlos en un ambiente de seguridad. Jorge. Bueno, yo diría que habría que empezar a impulsar no solo ciudadanos bien informados en la sociedad de la información, sino también informacionalmente hábiles, que tengan distintas habilidades en el hardware, en el software y en la producción de información, ¿no? Yo creo que esos son 3 escenarios fundamentales que no han sido tocados, pero como bien dice mi compañera, podemos empezar a hacer una discusión pública de todo esto, ¿no? Y yo quisiera dar 2 recomendaciones, ya que se va a acabar el programa, muy sencillas, que creo que pasan por alto, son meros tips, pero me parece que la gente los toma en cuenta. Respaldar la información. Si yo voy a un aeropuerto, un cibercafé, pues nada más debo llevar lo mínimo con lo que voy a trabajar y no llevar la USB donde vienen las fotos de mi perrito, etcétera. Eso dejarlo fuera, ¿no? Llevar lo mínimo. Yo creo que si seguimos la línea de seguridad informática de las empresas, nos damos cuenta que es la correcta, ¿no? En una empresa seria, mucha gente nada más trabaja con el insumo de ese día. Por si es hackeado, nada más ese insumo se pierde, ¿no? Creo que podemos seguir esas líneas. Y la última que me parece muy importante, empezar a ver, a mirar sobre el software libre. Hay hardware libre, hay software libre, hay navegadores libres que no me espían tanto, hay redes sociales libres que son menos abusivas con mis datos y que están olvidadas y que merecen una oportunidad porque no buscan fines de lucro, son colectivas y permiten la discusión de los cambios a nivel comunitario. Yo creo que eso podría ser. Estos términos pueden parecer un poco fuera de nuestro nivel, fuera de nuestro alcance, parecería un poco para profesionales que se dedican a estudiar, que se dedican a elaborar o quienes crearon estas redes sociales. ¿Cómo hacer? Y en este sentido me gustaría, para terminar, hacer como un mapa de qué podemos hacer a estos distintos niveles, porque partimos de la conciencia individual que debemos tener, hablamos de nivel familiar, hablamos de las instituciones, en caso de jóvenes y niños, de las escuelas, incluso a nivel licenciatura. Yo creo que también tendría que haber algún tipo de regulación, insisto, no control ni prohibición, sino regulación. Hablamos de políticas públicas, hablamos ya incluso del uso que se le da en los niveles políticos. Así un mapa rapidísimo, a lo mejor ya lo dije un poco, pero un mapa rapidísimo de qué podemos hacer y quiénes deben participar en este control para ofrecer o brindar seguridad en las redes sociales y evitar casos de bullying y de ciberacoso y demás cosas que suceden ahí en esta dimensión desconocida, que no es tan desconocida. ¿Quiénes deben participar? Debemos participar todos, porque las mejores propuestas son siempre aquellas que vinculan a ciudadanos con empresas y con instituciones gubernamentales. Pero no nos hablamos. O sea, yo aplaudo mucho estos restaurantes de la Condesa que te dicen, aquí, por favor, se hablan entre ustedes. Así que aquí está la guardería de celulares, claro, ¿no? No nos hablamos. Entonces, aprovechar las ventajas y las características de cada una de estas redes sociales. Digo, yo no he visto, por ejemplo, muchos blogs donde estos temas se discutan entre pares, ¿no? Y donde también se invite a especialistas y donde también participen empresas y donde llames a ver INAI. INAI, hay varias guías de cómo borrar tus datos de manera segura, pero insisto, tiene que empezar por lo personal. Si vas a un cibercafé, te sales de tu sesión y dices, ya, es muy seguro. Sí, pero espérate, no te saliste de tu cuenta, entonces yo llego y me puedo meter porque está abierta esa sesión. ¿Cómo? Ya no hay problema porque ya puse en la papelera este documento muy confidencial que estaba usando. Sí, pero ¿borraste la papelera? No. Entonces, ¿cómo haces este borrado seguro de datos? Y todo esto, discutirlo a nivel de personas, asociaciones civiles, empresas, gobierno, pero juntos y en un mismo nivel, no a nivel de que tienes acá un experto, sino a nivel de que todos somos usuarios y lo que esté ocurriendo nos afecta a todos, porque el negocio de la delincuencia, por robo de identidades, por fraudes con tarjetas y compras en internet, es de billones de dólares. Entonces, estamos perdiendo un dinero enorme que le está costando a nuestros propios bolsillos o a nuestro propio bolsillo como contribuyentes, y además nos está costando también que nuestras bases de datos públicas, como la que teníamos en el Instituto Nacional Electoral, de pronto aparezcan ahí en sitios públicos. Es el colmo, pero no estamos haciendo nada para protegerlo como ciudadanos. Exacto. Jorge, ¿algo que agregar?
Pues nada más que un punto donde yo me quedaría, creo que es el más importante y que debo reflexionar esto, es la llamada generación Z, estos chicos del 95 para acá que ya utilizan internet y todo. Que nacieron con él. Sí, yo hablo con ellos y me dicen, profesor, es que yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Como una frase ya hecha, ya yo lo veo como hasta un cliché. La idea no se trata de que no tengas nada que ocultar, se trata de que todos tenemos algo que proteger. Yo creo que si partes de ese principio, solito vas viendo todos los escenarios posibles y no posibles en los que puedes dejar información y en los que no. Exactamente, a manera de conclusión yo diría lo que es importantísimo como el primer paso es poner sobre la mesa estos temas. No se trata de si tienes o no teléfono, si tienes o no redes sociales, sino si las tienes con todas las ventajas y desventajas que ello implica y entonces poner ahí sobre la mesa los temas que debes investigar para ver si eres responsable y si estás en edad de tener un teléfono o una red social, entonces eres responsable y eres capaz y desarrollar, como bien ya lo decías, las habilidades suficientes que te permitan ser responsable, ser consciente y estar seguro. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mirador Universitario, Guadalupe Valdés. Muchas gracias. Y también Jorge Lizama. Muy interesante, gracias. Muchísimas gracias, mucho. Ahí está puesto sobre la mesa, está nuestro granito de arena, mucho que hacer todavía. Ambos profesores del SUAYED, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Con esto terminamos nuestro tema de hoy, Internet y vulnerabilidad social. Mucho que hacer, ahí le dejamos su tarea y nos encontramos aquí en la siguiente emisión de Mirador Universitario con más sobre temas de la sociedad actual contemporánea. Nos vemos aquí la próxima. Adiós.